circuitos en serie y paralelo. En los circuitos en serie son los que la terminal de salida está conectada a la terminal de entrada del siguiente dispositivo. Esto quiere decir que solo hay un camino para la energía, por lo que si un dispositivo falla, también lo harán los demás, y son utilizados en los generadores porque acumulan la potencia de la red. En las fórmulas para la corriente, pues la corriente es igual en todos los resistores que están en el circuito, y el voltaje y la resistencia es la suma de cada uno individual. En los circuitos en paralelo, los dispositivos están conectados entre sí de manera que coincidan las terminales de salida con las de entrada de cada uno. Esto para que si un dispositivo deja de fallar, el flujo de la energía no afecte a los demás, y estos son utilizados en las viviendas para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. En las fórmulas, la corriente es la suma de la corriente de los resistores individuales. El voltaje va a ser el mismo también en los resistores, y la inversa de la resistencia será la suma de estas en individual. Circuito RC. Es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. La forma más simple del circuito RC es de primer orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar la señal alterna, al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Además, una utilidad de regulación de tensión, y en tal caso se encuentran configuraciones en paralelo de ambos, la resistencia y el condensador, o alternativamente como limitador de subidas y bajas, con una configuración de ambos componentes en serie. Un ejemplo de esto es el circuito de Snubber. Los filtros RC más comunes es el filtro de paso alto, filtro de paso bajo, filtro de paso de banda y filtro suprimir. Y esta es algunas de las fórmulas. Esta es alguna de las fórmulas que tenemos. Esto es lo que significa cada cosa dentro de la fórmula. Y al igual, este es un dibujo donde la representa. Los circuitos RL contienen una resistencia y una bobina en serie, además de una fuente de alimentación. Este es un circuito en el que tenemos que tomar en cuenta el tiempo para desarrollar una comprensión precisa. Requerimos conceptos de cálculo, pues necesitamos derivadas para poder describir el comportamiento del circuito. Como puedes observar, aquí estas son de las dos fórmulas principales que podemos llevar a cabo. Estos son el significado de cada valor dentro de la fórmula, y aquí tenemos un dibujo hecho para explicar el funcionamiento de ella. Buenos días, le voy a presentar las leyes de Kirchhoff, y son solo dos leyes. La primera ley es la ley de nodos, que dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Para empezar, un nodo es donde se juntan tres o más ramas, que sería este circuito de aquí. Entonces, es decir, que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Y esta será la fórmula, que es igual a intensidad 1 más intensidad 2 menos intensidad 3, que es la intensidad que sale del nodo, es igual a 0. Después, adentro le cortas ahí, se me fue. La segunda ley es la ley de tensiones. Esta dice que en toda malla o circuito cerrado, registrada. Una malla sería este cuadradito sería una malla, o esta otra y esta otra. En este dibujo tendremos tres mallas o circuitos cerrados. Entonces, quiere decir que la suma de las diferencias de potencial eléctrico o la suma de voltajes es igual a 0 en una malla o circuito cerrado. Pero para esta fórmula la tenemos que transformar por la ley de Ohm. ¿Qué se volvería esto? La suma de todos los voltajes es igual a la suma de todas las resistencias por intensidades. Un capacitor, o también conocido como un condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este es clasificado dentro de los campos pasivos, ya que no tiene la capacidad de ampliar el flujo eléctrico. Y como vemos el ejemplo, el símbolo es este. El capacitor es un ejemplo como este. Digamos, ¿cómo funciona un capacitor? Un capacitor es un estado natural. Cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones, siendo esta la terminal pasiva, mientras que las otras son gana, terminal negativa. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Partes del capacitor.
Un capacitor, este dispositivo cuando ha construido es demasiado sencillo a comparación de otros componentes, ya que solo consta de 3 partes esenciales. La primera es placa metálica. Esta placa se encarga de almacenar las cargas eléctricas. El 2 es dialéctico y aislante. Sirve para evitar el contacto entre las dos placas. Carcasa de plástico cubre las partes internas del capacitor. Esas serían las partes del capacitor. Es que también hay diferentes capacitores, como tipos de capacitores. Hay el eléctrico, que es a pesar de que existen capacitores eléctricos no polarizados o no son tan comunes como los polarizados. Este se debe a que utilizan en corriente directa donde siempre se tiene un polo negativo y unos positivos. El tipo de capacitores tiene una vida útil predeterminada y aunque no se utilicen como determinadamente con el tiempo. También hay cerámicos. Algunas de sus características principales son que no tiene polaridad, que tiene un código impreso en una de sus caras, de los cuales los primeros 2 números indican el valor y el tercer número es el número de ceros que se le agrega al valor. Siempre tiene codificados el pico farandios. Que sigue es el de película. La película es el material utilizado para este capacitor. El plástico son no polarizados. Tiene una capacidad de autorización. Se utiliza principalmente en aplicaciones de audio. Luego sigue el de mica. El de mica se utiliza cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo, también cuando se tiene una carga eléctrica alta. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales de alto voltaje, ampliadores y válvulas, y cuando la precisión es uno de los factores importantes. Después sigue el supercapacitadores. Estos capacitores son como los electrólicos, como almacenan miles de veces más la energía. Los convencionales, por lo regular, esta es la orden de los microfaradios, y todos los supercapacitores puede llegar a ordenar hasta los 3000 farandios. Y hasta aquí ya nada más los variables, pero digamos que sería igual que el supercapacitor, más que un poco más complejo. Circuitos RS es corrientes alternas. Le pongo la introducción. En el circuito RS sería la corriente alterna que pasa por el resistor y por el capacitor de la misma. El voltaje entregado Vs, que significa magnitud del voltaje, es igual a la suma factorial de la caída del voltaje en el resistor, Vr, voltaje del capacitor, y de la caída del voltaje del capacitor, Vs, capacitor, para que veremos la siguiente fórmula. Corriente alterna igual a magnitud del voltaje más capacitor. Entonces, esto significa que cuando la corriente esté en su punto más alto, corriente de pico, o sea, significa esto. Corriente de pico sería así tanto en el resistor como en el capacitor. Pero algo diferente, como lo que pasa en el resistor, el voltaje y la corriente está en fase. Sus valores máximos y mínimos coinciden en el tiempo. Por el voltaje en el capacitor no es así. Así como vemos en el ejemplo, la capacidad máxima es esta. Digamos esto que es voltaje por capacitor, y pues ya lo demás. Sería también aquí máxima tensión, que estamos hablando del punto más tenso de la electricidad.